definitely recommend this one. ¿Listo? Sí. Hola. Hola. Pensé que sería divertido hacer un video con mi esposo Calvin Sí. y hablar de cómo hemos aprendido español. Entonces vamos a grabar o intentar grabar completamente en español. Sería nuestro primer video juntos en español. Sí. Estoy un poco nervioso porque hoy no he hablado casi nada de español. Entonces, ¿quieres que yo Sí, si hablo quieres. primero? Ok. Entonces, estuvimos en Hawaii viviendo la vida loca. No, no es cierto. Ujú. Pero Calvin conoció una chica y sus padres eran de México. Ujú. Entonces Calvin le dijo, queremos aprender español porque Vamos a mudarnos a Ujú. España. Sí. Sí. Sí, fue una fiesta de Día de Independencia de los Estados Unidos y Ujú. sí, ella estaba ahí y me dijo, sí, tengo esta oportunidad no, cut. I don't know where I was going with that. Should we just start from the beginning? Yeah, Okay, I think. warming up in Spanish. Yeah. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Pensé que sería divertido hacer un video con mi esposo en español. Entonces, vamos a hablar sobre cómo aprendimos español. Sí, es una historia muy larga. No, una broma. Entonces, si tengan todo el día, síguete viéndonos, no sé. Pero sí, estuvimos viviendo en Hawaii y estuvimos en una fiesta de 4 de julio, nuestro día de independencia, y Calvin conoció una chica kenia. Ujú. Y Sí, y le dije que queremos aprender el español porque vamos a mudarnos a España. Y ella me dijo, oh sí, mis padres conocen a alguien que enseña el español, entonces puedo conectarse y tal vez ella puede enseñarte o enseñarles el español. Entonces fuimos a México, a Guadalajara, por 3 meses y estuvimos en clases 5 días por semana, 4 horas por día. Sí, y vivíamos con mexicanos, unas familias mexicanas, y sí, vivíamos ahí 100% en español. Porque nuestra maestra no habló en inglés con nosotros. Nada. Pero Calvin ¿tú sabías un poco de español antes? Sí, estudiaba en la universidad como 2, 3 clases de español. Sí, entonces yo tenía más conocimiento de ella. Pero fue difícil aprender español, en serio. Sí. Ya, me acuerdo que nuestras mentes estaban tan cansados. Get a drink. First or... Y cada día tomábamos una siesta para recuperarnos. Ajá, sí, porque nuestra maestra también nos dio tarea para hacer. Tuvimos que memorizar como 30 palabras nuevas todos los días y tuvimos que practicar con las personas en la calle. Imagínate. Sí, en la calle y con las niñas en las casas. Y sí, fue muy difícil, un choque de la mente cada día. Pero después de 3 meses de aprendizaje, podíamos comunicar, conversar, como básicamente. Ajá, tipo tener una conversación usando palabras, pero no fluyó como... Sí, no se puede tener una conversación muy profunda, como hablando de la espiritualidad,
esas cosas. Después de México, Creo que después hemos vuelto, ¿no? Hemos vuelto sí, sí, a es la México verdad. por Ujú. 3 meses más con algunos amigos. Sí. Y yo trabajé en una cafetería. Y yo hablaba con la gente en la calle, haciendo amistades. Y sí, así aprendimos como la segunda vez. Y me acuerdo que vimos mucho el programa de Españoles en el Mundo. Ajá, me encanta este Yo programa. yo estuve en el programa cuando estuvimos en Tirana. el Sí, año por pasado. casualidad. Sí. Fue muy guay. Padre, Sí. chévere, ¿cómo se dice? Cool. Sí. Entonces, luego hemos vivido en España por 2 años. Sí, y eso también, cuando nos mudamos ahí, fue otro choque porque Sí, el saben acento. que hablan un poco diferente ahí, Ajá. como el acento es un poco diferente en Barcelona. Ajá. No sé por qué estoy hablando como un italiano en español, pero no es así. Possiamo parlare anche in italiano se vuoi. No entiendo nada. Sí. Pero para mí no pude hablar así. Entonces todavía tengo mi acento de México. O me acuerdo cuando estuvimos haciendo los papeles, los documentos, el hombre me dijo, le dije, tal vez tengo un acento un poco mexicano. Y me dijo, no, tú tienes un acento americano. Sí. Touché. Sí, siempre vamos a luchar con eso. Sí. Sí. Pero creo que es comunicar. Sí, es la meta, es Ajá, comunicarse. la meta, sí. Si podemos llegar a comunicarnos, es la meta. Y es divertido, podemos hacerlo en cualquier manera. Sí. Idioma no es como una línea recta, es como, sí, es como arte, ¿sabes? Y sí, así es como se comunica. Entonces fue más o menos eso. Todavía estamos practicando español. Sí. Nos encanta hablar en español, es muy divertido. Y es algo muy, muy padre en mi vida y me gusta como conocer a más gente que habla español de varios países. Me encanta. Entonces, sí, si quieres ser mi amigo, vamos. Sí. Mi amigo, por favor. Si te gustó el video, por favor, dale un like. Suscríbete al mío canal. Puede Por ser. favor, ayúdame con mi español y nos vemos pronto. Sí, chao. Hasta Adiós. luego. Bye. Fue un poco difícil hacer el video en español, pero logramos. ojalá las personas pueden entendernos. Espero que sí. Sí. Está bien. Sí.